Tiempo sin verte, Cristian. Es una grata sorpresa encontrarte en este lugar, más cuando suelo venir a diario. ¿Qué me cuentas? Mi gran amiga María José, qué placer volver a verte. Luces más radiante respecto a aquella vez que nos encontramos en el conversatorio de la Feria del Libro. Es una simple casualidad que haya entrado hoy a este café, pues vengo de recoger estos textos que compré a pocas cuadras y quería tomar un instante para leer un poco sobre Borges. ¿Borges? ¿Qué texto acaso es el que lees? ¿El libro de la arena? Ficciones. He decidido empezar por este, pues me lo han recomendado en varias ocasiones. Aunque también tengo el libro de arena, por si te interesa. Te lo agradezco, ya lo he leído, aunque no es uno de mis favoritos. Prefiero autores del tinte romántico, ya sabes, Víctor Hugo, Dumas, incluso Isaac, para no irnos tan lejos y reconocer algún coterráneo dentro de los más importantes. Bueno, pues has de tener unos gustos muy diferentes a los míos, pues prefiero textos vanguardistas, como aquellos de Federico García Lorca, donde sus versos impregnados de figuras metafóricas resaltan la belleza del ser humano. Pues ya ves, esta vez no estamos de acuerdo en gustos literarios. Sin embargo, me gustaría compartir contigo un poco de mis reflexiones sobre las obras que más he encontrado interesantes, pues me parece importante reconocer el periodo romántico en la historia de la literatura. Reconozco su importancia, sin embargo, no son mis textos favoritos, como ya te he dicho. Pero en ese caso, estaría a gusto de poder escucharte y compartir contigo mis percepciones y gustos. Siempre es bueno conocer otros puntos de vista. Es más, podría empezar diciéndote que este texto que ahora leo ha sido catalogado como uno de los más influyentes de la literatura de Borges, llevándolo a un reconocimiento mundial. He escuchado de aquellos que veneran a este autor que Borges es un autor sin igual, que recurre a la imaginación y a la originalidad para crear en el lector preguntas sobre la realidad y el mundo que conocemos. Y vaya hora la que he empezado, estoy fascinado. Como dicen por ahí, en la vida hay que leer a Borges al menos una vez. Sin duda alguna, concuerdo contigo, porque Borges continúa siendo uno de los escritores más influyentes de América Latina y sus obras siguen deleitando a los propios y extraños. Pero, ¿qué me dices de un autor tan distinto a los convencionales como Edgar Allan Poe? Bueno, te has ido un poco lejos. Trata temáticas totalmente distintas a las que te estoy hablando, un poco oscuras y macabras a mi parecer. Es más, creo que abuso. En lo absoluto, los textos de Poe tienen una riqueza que ningún otro autor se atrevía a usar. Además, es considerado uno de los maestros universales del relato corto, y te tengo que decir, porque así como Borges usó sus relatos cortos en sus obras ficciones, Poe lo hizo mucho antes en sus textos góticos y detectivescos. Considero que sus obras son atrevidas, pues tratan temas que el público no acostumbra a usar y abre toda una serie de temáticas que siempre han mantenido al margen de la literatura tradicional. Además, ¿cómo no resaltar a Poe si es uno de los que impulsó el tratamiento de temas que todo el mundo evita, desde el punto de vista psicológico? No te puedo negar el gran peso histórico que Poe dejó en la literatura, sino que no es el tipo de literatura que me agrada, ¿sabes? Tenemos más diferencias que similitudes en cuanto a gustos, y eso es lo extraordinario de las letras, pues podemos encontrar infinidad de caminos por los cuales dejarnos llevar, y donde cada uno se encontrará más cómodo y apreciará el verdadero valor de las palabras. De acuerdo, no obstante, aunque en ocasiones nos parezca inadmisible leer textos por sus temáticas o estilos, debemos aprovechar esos miles de posibilidades para adentrarnos en un mundo totalmente desconocido. Pues por prejuicios no podemos menospreciar la riqueza de cada texto. No podemos privarnos del placer de leer un texto nuevo, con estilos desconocidos y temas controversiales. Por ejemplo, ¿has leído El corazón delator o El pozo y el péndulo? Te los recomiendo. Bueno, pues dime tú, ¿por qué habrían de gustarme los cuentos de Poe? Al principio me parecían extraños, pues Poe narra con una intensidad abrumadora, lo que llamaríamos intensidad narrativa, y para él la eficacia del cuento depende de dicha intensidad. ¿Cómo explicas tú que un cuento de Poe con sus temas macabros y tenebrosos sean leídos por niños que solo pueden sentir escalofríos, y por adultos a quienes despierta las más extrañas emociones?
Ahí tienes la finalidad de Poe, generar emociones por medio de la intensidad, y vaya forma de hacerlo. Cada cuento, cada verso es un imaginario donde todo sucede de forma perfecta de acuerdo a lo planeado, hasta que la conciencia del personaje lo interrumpe y experimentas verdaderas emociones. Entonces, desde la perspectiva que me hablas, ¿qué me dices tú de autores como García Lorca? Pues has de saberlo más tú que yo. No he leído sus obras, aunque sé que fue gratamente reconocido dentro de la generación del 27, o aquello que denominamos generación de las vanguardias. Pero dime entonces, ¿qué relación tiene Poe y Lorca? Así como Poe trataba los miedos, también lo hacía Lorca. Pero ha de ser de forma muy distinta entonces. En parte, podría decir. Fíjate que García Lorca alimenta su poesía y su prosa con ciertas obsesiones por el amor, el deseo y la muerte, utilizando símbolos para representar dichos elementos y recursos literarios como la metáfora, aunque es un poco arriesgado, pues en ocasiones el término real y el metafórico tienden a distanciarse. Los símbolos que suele usar son naturales, como la luna para referirse a la muerte o el agua para representar la vitalidad. Y ahora que lo recuerdo, García Lorca fue un autor más social en algún momento de su vida, ¿o me equivoco? Estás en lo cierto. Su vida estuvo influenciada por las guerras civiles y en sus obras, aparte de hablar de la muerte trágica, también trata la injusticia social y el amor como base para el sentido de la vida. Entonces es ahí donde se distancia de Poe, porque este no recurre a temas sociales, sino a ficción y la imaginación. Es por esto que me llama la atención este autor, pues nos transporta a un escenario fuera de lo cotidiano, hace desarrollar nuestra imaginación y ubicarnos como el protagonista del relato corto. Pues ya ves la diversidad tan inmensa de la literatura, e incluso así encontramos puntos tan comunes en autores tan distintos. ¿O qué me dices de Gustavo Adolfo Bécquer, un romántico clásico, de los más reconocidos por importantes literatos como Rubén Darío, Miguel de Unamuno y el mismísimo García Lorca? Has encontrado a mi otro escritor favorito causalmente. Lo que me gusta de Bécquer es la intimidad de su tono y la profundidad de su lírica, incluso para hablar de temas tan contrarios como el amor y la muerte. Muestra de esto es la obra que lleva por nombre Rimas. ¿No es pues uno de los autores humanistas? Es correcto, se le reconoce como uno de los autores más humanos del romanticismo español y como uno de los que profesó su amor por la naturaleza y el paisaje. Fue un poeta que intentó desarrollar una lírica intimista, sencilla y sincera, siendo reconocido como un pilar fundamental de la sensibilidad y la forma expresiva en los textos. Te propongo un intercambio. Aquí en mi mochila traigo Luna de Enfrente y La memoria de Shakespeare, de Borges. Y como veo que tienes 2 libros junto a tu abrigo, podríamos cambiar algún texto. Así yo conozco un poco más del romanticismo y tú de las vanguardias. De acuerdo, pero te advierto que tengo El gato negro y el relato oval de Poe, ya que me has dicho que te parece oscuro y macabro. Te recomiendo Luna de Enfrente y pues te dejo a tu elección el que desees recomendarme. Toma, te doy el relato oval y si no te gusta te lo cambiaré las veces que sea necesario, hasta que comprendas lo maravilloso que puede llegar a ser la narrativa de Poe. Pues estaría a gusto de poder seguir intercambiando. Y ahora que sé que frecuentas este café, no sería molestia venir cuando termine el libro y venga a regresártelo. No es necesario, tómalo como un regalo de alguien que te aprecia. Quedo eternamente agradecido.